año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lisanias, en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Amén. Amén. Tenemos un texto que os habréis dado cuenta, está excelentemente enmarcado dentro de la historia, dentro de la geografía y otros elementos, como hacían los historiadores clásicos de aquella época. Vemos que Lucas dice que todo esto que él va a contar ocurre en el reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato era el gobernador de Judea, y los Herodes, el clan de los Herodes, la familia Herodes, pues tenía repartida parte de la tarta como tetrarcas de las distintas zonas de la región. Y también nos dice, para darnos más datos, más señales, que esto ocurre cuando el sumo sacerdocio correspondía a Anás y Caifás. Y dando estas señas, dando estas indicaciones para que pueda encuadrarse en el tiempo y dentro también de la cuestión política de que estaba ocurriendo y la situación histórica, incluso, como digo, geográfica también, pues nos dice que en ese contexto, la palabra del Señor se dirigió a Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías, que Zacarías también era sacerdote. Y dice que esta palabra viene a Juan en el desierto. Bueno, nuestra fe, los acontecimientos de nuestra fe están arraigados en la historia. No es algo abstracto, no es algo así como etéreo, que no tiene agarre. Nuestra fe tiene agarre en la historia. Dios nos habla en la historia de la humanidad. Dios nos habla en espacios reales y en situaciones reales y, lo vemos aquí, en contextos políticos que son reales, en situaciones, ¿vale? Dios se da a conocer, se presenta al ser humano en momentos determinados de nuestra historia y de nuestra cultura. Y finalmente lo hace en la persona de Jesús, también en un contexto y en un momento determinado de la historia humana y en una cultura concreta y en unas cosas que estaban ocurriendo en aquellos momentos que son reales, ¿no? que son historias. Pero eso aparte de que existan géneros literarios, que puedan aparecer las cosas de otra manera y todo esto, pero se vuelca en la historia. Dios habla en la historia. Pero también, como en el texto de hoy, y no es que yo pretenda ser alegorizante, pero Dios nos llama y nos comisiona a nosotros, como personas, también en momentos de nuestra propia historia o de nuestra propia vida, si prefieres que te lo diga así. Y nos invita a tomar parte con Él. Y puedo ser muy repetitivo con esto, pero es que es fundamental. Dios nos invita a tomar parte con Él. Y tomar parte con Él, recibir su propósito,
recibir su reinado de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo, el adelanto en nuestra propia vida de lo que todavía está por venir, pero que podamos experimentarlo ya de antemano, eso también no es para que te dé a ti mucho gustito, ¡ay, qué bien estoy! Es también una invitación a participar de la misión que Él tiene. Porque el Evangelio no es, me quedo de brazos cruzados, es acción. Es acción. Dice el texto que la palabra de Dios se dirigió a Juan en el desierto. Y luego Juan, él recorrió, no se quedó quieto, recorrió toda la cuenca del Jordán haciendo una cosa. Él cumplía un llamamiento en base a esa palabra recibida. En su actividad profética, en esa experiencia con el Dios de la gracia y del perdón, repito, en esa experiencia con el Dios de la gracia y el perdón, Juan llamaba a la gente a la conversión, al cambio, invitaba al bautismo del cambio de vida, en base a ese perdón de los pecados que Dios regala. Lo tenéis en el versículo 3. Esto hay que proclamarlo, la vida nueva, el cambio, ¿no? Juan sabe que la era mesiánica va a irrumpir y que hay oportunidad en la gente, tanto en aquel tiempo como todavía ahora, y precisamente en Adviento estamos viendo este pasaje porque es para que nosotros tomemos conciencia, hay una oportunidad. La oportunidad es la de cambiar y sumarte al cambio. Es recibir el reino de Dios que viene y es prepararse a acoger al Mesías, al Dios que es con nosotros, Emmanuel. Todo esto es el sentido de la Navidad. Y lo estamos viendo con un pasaje que no es de Navidad, pero que nos ayuda muy bien a entenderlo. Por eso todos los años aparece el pasaje, ¿no? Juan, aunque se encuentra en el Nuevo Testamento, este pasaje que hemos leído del Nuevo Testamento, en realidad es el último de los profetas del Antiguo Pacto. Y es que ahora, en el Nuevo Pacto, donde nosotros estamos incorporados, esa misma voz profética, repito por si estamos despistados, esa misma voz profética de Juan el Bautista, de llamada a la conversión, la mantenemos tú y yo. Tú y yo hacemos el mismo trabajo de Juan, un poquito distinto, pero es muy parecido. Tú y yo, aunque seas mujer, aunque seas hombre, aunque seas niño o niña, tanto tú como yo, con palabras o con actos, somos proclamadores, portavoces, profetas o profetisas, si quieres llamarlo así, del Mesías que vino y que está por venir. Proclamamos que el reino de Dios se ha acercado, que algo nuevo está ocurriendo. Y tú dices, ¿de dónde? Si hemos estado antes orando por situaciones muy chungas, muy difíciles como la que tenéis vosotros ahora mismo, o las guerras, y aún así, en medio de todo esto, está brotando el reino. Súmate, únete al reino, ¿no? Y proclamamos, precisamente, que estamos muy disgustados. Estamos gozosos, pero estamos muy disgustados. Estamos muy disgustados contra los poderes de este mundo. La codicia, la desigualdad, el dolor, la enfermedad, la explotación, las abominables guerras, los desastres. Contra todo eso estamos muy disgustados. Con esas cosas no estamos conformes. Nosotros no somos tolerantes con esas cosas malas. Y además anunciamos que todas esas cosas malas tienen los días contados en Jesús. Y que ya está pasando algo nuevo. Algo, como vuelvo a repetir, algo a lo que tú te puedes sumar. Porque claramente hay un Dios que nos está llamando para ese cambio. Para esa conversión del corazón y transformación, además, de lo que luego nosotros tenemos a nuestro alrededor. De todas esas cosas feas que hemos dicho. A ver qué podemos nosotros, que somos misión de Dios, hacer en medio de todas esas cosas feas que hemos dicho. ¿Qué podemos hacer? Porque eso es ser iglesia, no venir aquí el domingo. Que también tiene una parte también, el alabar juntos y estar juntos. Pero ser iglesia es acción. Qué bueno es el Adviento, ¿verdad?
Cómo nos zarandea, ¿eh? La Iglesia tiene que hacer actos del reino, expandir el reino de justicia, actos de justicia donde no la hay, actos de reparación donde las cosas están rotas, actos de paz donde no hay paz, sabiendo además cómo somos nosotros, que algunas veces nosotros somos los causantes de que no haya paz, ¿no? O los que nos estamos algunas veces comportando injustamente. Qué importante es el Adviento, ¿no? Vuelvo al texto de Romanos 12:2 con el que inaugurábamos el culto de hoy, la celebración de hoy. Decía, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Este texto en Adviento nos pone en dos frecuencias, en dos vertientes para reflexionar. Primero, aunque tú seas, como yo soy, ¿no?, una persona creyente, todavía hay áreas de tu vida que tienes que poner sujetas al Señor. Áreas, vamos a decir así, como en mi vida hay áreas pendientes de conversión, por así decirlo. La vida cristiana es un camino, ¿verdad? Es un proceso. Un proceso que es un camino, como digo, pero un camino en el que te caes. Y por gracia el Señor te levanta, ¿no? Y luego a lo mejor la mejilla te vuelve a caer, ¿no? Pero bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Y segundo, la palabra que vino a Juan, como este texto que hemos leído, y le convirtió en un anunciador del reino, esa palabra que vino a Juan es la misma que te dice a ti y que me dice a mí ir por todo el mundo y hacer discípulos, no zombies, ni borregos, ni personas sin criterio ni compromiso. Hacer discípulos y discípulas que siguen a su Señor con coherencia, con decisión, ¿no? Actualmente la Iglesia no es un ente institucional, así como abstracto. La Iglesia, como sabemos todos, se dice mucho, pero algunas veces no lo palpamos de verdad, la Iglesia somos tú y yo, ¿vale? Pues actualmente la Iglesia es la voz que sigue proclamando en el desierto, preparar el camino al Señor y allanar sus senderos. Ese eres tú, ¿eh? Ese eres tú. Y soy yo, que somos un poquito Juan el Bautista y Juana la Bautista, ¿vale? En lo árido, en el desierto, donde la oportunidad de la vida, de la buena vida, de la vida frondosa, escasea, ahí el pueblo de Israel se enfrentó, ¿verdad?, cuando salió de Egipto, a su propio éxodo, donde fue perfilando ahí su relación con Dios. Bastante torpe y bastante infiel, como la tuya y la mía. Nuestras relaciones con el Señor no son las mejores. Estamos en ese camino, como decía antes. El que es fiel, antes lo hemos cantado, es Él. O tu fidelidad. Yo no puedo cantar o mi fidelidad es un desastre. Pero el Señor siempre es fiel. También Juan el Bautista, ahora, proclama un nuevo éxodo, un segundo éxodo, en el desierto donde estaba él predicando, donde bautizaba en ese paso del Jordán. ¿Por qué? Porque precisamente el pueblo, en los tiempos antiguos, tuvo que cruzar por ahí para terminar el éxodo y entrar en la tierra prometida. Y nosotros, ante tantos signos de muerte que vive el mundo, que existencialmente es otro desierto, ¿vale? En este mundo tan roto, en nuestro marco, vamos a decirlo así, para aprender a descubrir a Dios, para discernir su voz, para entender su causa y para dejarnos mover por su espíritu, para, como digo, proclamar el reino de Dios, el reino de la verdadera vida,
ya sea, vuelvo a decirlo como he dicho antes, con palabras o con actos, pero somos misión. Valida tu bautismo como ese cruce a la tierra prometida, en referencia ahora al reino de Dios y a la causa de Dios. Muertas y muertos al pecado, al sistema de este mundo que nos tiene atrapados y renacidos ahora con Cristo para lo nuevo. Como ese otro texto que leímos antes, que era de Filipenses, ¿no? Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El desierto existencial dejará de ser desierto. Se convertirá en un vergel en la presencia de Dios, en la consumación final del reino, en nuestro deseo, en nuestra esperanza. Aquí tenemos la vela también, que lo representa, ¿no? Como proclamaba Juan, convertíos, poneos en línea, o pongámonos en línea con Dios y su reino, porque se está acercando, porque está llegando, porque de hecho está ya aconteciendo. Piénsalo bien en estas fechas, ¿no?, que celebramos. Soli Deo Gloria.